El derbi sevillano es sin duda alguna el gran derbi del fútbol español. Por esta razón, en este vídeo vamos a hablar de momentos y resultados históricos que nos han dejado el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié. En España, el primer partido que se nos viene a muchos a la cabeza cuando hablamos de derbi es la rivalidad establecida entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié, hasta el punto que desde el año 2016 la Liga comercializa este partido como el gran derbi que divide a una ciudad en dos equipos y que sin duda alguna es el más tenso y picante de España, algo que se puede ver reflejado en el número de tarjetas que se han visto en los últimos 5 derbis, donde en total hablamos de 34 amonestados, 19 para el Sevilla y 15 para el Real Betis Balompié, y 5 expulsados, 1 para el Sevilla y 4 para el Betis. Es más, prueba de que estos partidos son muy calientes es el primer derbi de la pasada temporada, el de la 2022-2023, donde entre ambos equipos hubo un total de 3 expulsados por tarjeta roja directa, una para el Sevilla, Gonzalo Montiel, y 2 para el Real Betis Balompié, Nabil Fekir y Borja Iglesias. Como bien os podéis dar cuenta, la tensión la viven los jugadores dentro del campo, pero más allá del juego, también son muchos los incidentes que se han protagonizado y que se han vivido a lo largo de la historia del derbi. El más reciente y seguramente el más recordado por todo el mundo es el del palo a Jordán en la Copa del Rey del año 2022. Para quien no se acuerde de esto, tenemos que contextualizar que el Real Betis Balompié en el minuto 40 de partido, en su estadio, en el Benito Villamarín, marcó un gol olímpico, en este caso lo hizo Nabil Fekir, y en la celebración de ese gol cayó un palo desde la grada que impactó en la cabeza, un palo de plástico que impactó en la cabeza de Joan Jordán. Este cayó al suelo y finalmente se acabó suspendiendo el partido. Hay que tener en cuenta que el Sevilla llegaba a esos octavos de Copa del Rey con muchas bajas, entre ellas sus 2 porteros de primera plantilla, Bono Dimitrovic, Koundé, ambos laterales, Jesús Navas Acuña, Fernando, Lamela, Suso y también En-Nesyri. Estos futbolistas no estaban disponibles para jugar ese derbi sevillano, razón por la que comenzó una corriente entre aficionados y jugadores béticos que venía a decir que Jordán estaba fingiendo para que el partido se aplazase, hasta el punto de que en redes sociales se pronunciaron varios jugadores del Real Betis Balompié, como es el caso de Cristian Tello, que decía que Jordán se había encarado con la grada dándose golpes en la cara, y a esto le respondía Borja Iglesias que los golpes en la cara era algo que mareaba mucho. Incluso se sumó a la fiesta William José, que actualmente sigue siendo delantero del Real Betis Balompié, diciendo que Joan Jordán era un payaso. No lo dijo literalmente, pero sí que lo puso con emoticonos, como bien podéis estar viendo en esta imagen. El partido se acabó reanudando al día siguiente, desde el minuto 40 con el 1-1 en el marcador y sin gente en el estadio. El Sevilla no quería jugar al día siguiente porque se sentía perjudicado por la razón de que los médicos habían recomendado a Joan Jordán estar 24 horas en observación, y por esta razón Joan Jordán no iba a poder jugar el partido. Finalmente se jugó al día siguiente. El Sevilla recuperó a 2 futbolistas que no habían estado disponibles el día anterior, ni Jules Koundé ni el Huevo Acuña, pero Joan Jordán no pudo jugar, y esa eliminatoria, ese partido de octavos de Copa del Rey, se acabó definiendo por 2-1, se reanudó desde el minuto 40 que iba 1-1 y finalmente acabó 2-1 para el Real Betis Balompié con un gol definitivo de Sergio Canales, y el Real Betis Balompié no solo se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey, sino que encima ese año se proclamó campeón de la Copa del Rey. Aunque ojo, porque este no fue el único partido que acarreó suspensión en un derbi. Tenemos que trasladarnos al 28 de febrero del año 2007, que para quien no lo sepa, el 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía y Sevilla es la capital de Andalucía. Lo que se presuponía que tenía que ser una fiesta para el fútbol andaluz acabó siendo etiquetado como el derbi de la vergüenza. También en Copa del Rey, también en el Benito Villamarín, aunque a diferencia del incidente que se vivió en el caso Jordán, este fue en cuartos de final. Juan de Ramos, que por aquel entonces era entrenador del Sevilla y años antes había estado en el banquillo del Real Betis Balompié, tras el gol de Canuté recibió un botellazo que lo dejó inconsciente. Juan de fue retirado en camilla y el árbitro suspendió el partido. Encuentro que se reanudaría 20 días más tarde sin público en el estadio del Getafe, el Coliseum Alfonso Pérez, siendo este el único partido oficial que han jugado Sevilla y Betis fuera de la ciudad de Sevilla.
Por cierto, el Sevilla Fútbol Club no solo pasó de ronda, sino que ese año acabó ganando un doblete, Copa del Rey y UEFA Europa League, mientras que al Real Betis Balompié le cerraron durante 3 partidos el estadio y encima tuvo que pagar una indemnización de 360 euros a Juan de Ramos. Pero bueno, estos acontecimientos que hemos comentado se dieron en el campo del Real Betis Balompié, el Benito Villamarín, pero en el otro lado de Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, campo del Sevilla Fútbol Club, también se han vivido auténticos momentos de pánico. Para ello tenemos que trasladarnos a la temporada 2006-2007, cuando un aficionado del Sevilla saltó al campo e intentó propinar un puñetazo a Toni Prats, el que por aquel entonces era portero del Real Betis Balompié. No logró impactar con este, se resbaló, cayó al suelo y acabó siendo reducido. Al finalizar el partido, Toni Prats decía: sentí el impacto, vi que el chico cayó al suelo y me di cuenta que iba algo bebido. No tengo gusto sancionador ni contra él ni contra el Sevilla. No sería justo que por alguien que no está muy cuerdo paguen 40.000 aficionados. Por otro lado, el agresor quedó en libertad con cargos y se disculpó públicamente diciendo: estoy arrepentido, mi intención no era agredir a Prats y por eso voy a disculparme ante él. No quiero hacer daño al Sevilla, el culpable soy yo y tengo que pagar. Pero ojo, porque hay más. En el año 1999, también en el Ramón Sánchez Pizjuán, un aficionado lanzó un cuchillo al campo y afortunadamente no impactó en ningún jugador del Real Betis Balompié, pero fue precisamente un jugador del Real Betis Balompié quien cogió ese cuchillo y se lo entregó a su entrenador, que posteriormente se lo entregaría al cuarto árbitro. De esto no hay imágenes grabadas por televisión en la hemeroteca, pero sí que podemos escuchar audio de cómo se contó en su momento en televisión. Atención, atención Betis, porque sí. Finidi le acaba de dar a Grigol un cuchillo. ¿Cómo? Un cuchillo se le acaban de dar a Grigol. Grigol se lo ha dado a Mejía Dávila, el cuarto árbitro, y ese se lo ha dado a Monchi. Atención porque es un cuchillo lo que ha caído. Reseñemos el detalle porque Grigol ha envuelto el cuchillo en una toalla del Real Betis Balompié y de esa manera disimulada se lo ha dado al cuarto árbitro para evitar, digamos, para evitar alarmas, ¿no? Bueno, sí, pero la verdad que yo creo que Grigol no debe de entrar en eso. No, la verdad es que no hay que estar demasiado bien de la cabeza para venir a un campo de fútbol con un cuchillo, un loco, ¿no? Ya sea de postre, de lo que sea, evidentemente de carne, de lo que sea. Para finalizar este vídeo quiero hacerlo hablando de resultados que nos han dejado los derbis a lo largo de la historia. Obviamente hemos visto un montón de goleadas, tanto de uno como de otro, pero creo que hay partidos que marcaron más que otro. Por ejemplo, por parte del Sevilla hay que hablar del Euroderbi, ese partido que se jugó en octavos de final entre el Sevilla y el Real Betis Balompié en la UEFA Europa League en el año 2014. La primera y la única vez hasta la fecha en la que el Sevilla y el Betis se han visto las caras jugando en competición europea. El Betis ganó en el partido de ida por 0-2 en el Ramón Sánchez Pizjuán, el campo del Sevilla, y el Sevilla llegaba al Benito Villamarín teniendo que remontar la eliminatoria. Obviamente el Betis lo tenía todo muy de cara porque jugaba ante su gente y venía de ganar por 0-2. Bueno, pues el Sevilla, con goles de José Antonio Reyes y Carlos Vaca, igualó la eliminatoria, se la llevó a prórroga y llegó a la tanda de penaltis. Se tuvo que definir todo en la tanda de penaltis, pero es que el Sevilla en esa tanda de penaltis empezó perdiendo porque el primer penalti que tiró el Sevilla lo falló, mientras que el primero que tiró el Betis lo marcó. El punto está en que el Sevilla también remontó en la tanda de penaltis y el cuarto y quinto penalti lo falló el Real Betis Balompié, y esto permitió que el Sevilla Fútbol Club no solo se clasificase a los cuartos de final de la UEFA Europa League, sino que ese año acabó siendo campeón de la UEFA Europa League. Por cierto, el Real Betis Balompié no solo quedó eliminado de la UEFA Europa League, sino que ese año también descendió a segunda división, quedando último clasificado en Liga. Esto por parte del Sevilla. Por parte del Betis, además de destacar ese partido que ya hemos mencionado de la Copa del Rey de octavos de final del año 2022, que permitió que el Betis avanzase de ronda y posteriormente se proclamase campeón de Copa, tenemos que remontarnos al 6 de enero del año 2018, Día de Reyes, que sabemos que es un día pues especial para muchos niños porque les regalan entradas para ir al estadio, y el Sevilla jugaba en casa frente al Real Betis Balompié, llegando con la etiqueta de favorito. Bueno, el Sevilla que llevaba 4 años sin perder un derbi frente al Real Betis Balompié. La última vez que había ganado el Betis fue precisamente en la eliminatoria de UEFA Europa League que recientemente comentábamos, en ese partido de ida que posteriormente no sirvió para nada. Bueno, pues finalmente el Betis acabó imponiéndose por 5-3 en campo del Sevilla, es decir, le metió una manita
y a largo plazo esa victoria sirvió para que el Betis en Liga acabase por delante del Sevilla Fútbol Club, porque el Betis quedó sexto clasificado a 2 puntos del séptimo, que precisamente fue el Sevilla Fútbol Club. Entonces, ese año, gracias a ese derbi, el Betis quedó por delante del Sevilla en Liga. Estos son algunos momentos que se han vivido a lo largo de la historia de los derbis. Hay muchísimos más que seguramente me he dejado por el camino y ustedes podéis apuntar por los comentarios. También me podéis hablar del recuerdo que tengáis de un derbi, el primer recuerdo que tengáis de un derbi, un resultado que se os venga a la cabeza cuando hablamos del derbi sevillano, que yo estaré encantadísimo de leeros por los comentarios. Podéis dar al botón de me gusta y de la misma manera podéis suscribiros al canal, que es totalmente gratuito, y de esta manera seguiremos viéndonos por próximos vídeos.